Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Y régimen penitenciario presenta un proyecto de acuerdo al rechazo al plan del régimen de Nicolás Maduro de reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello. Justamente el 22 de junio, el régimen de Nicolás Maduro anunció emprender una revolución profunda y acelerada del sistema judicial y penitenciario venezolano. Cosa que no han hecho en estos 22 años de dictadura, sino que antes, por el contrario, ya hemos visto cómo la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que hay 9 centros penitenciarios que son beneficiarios de medidas cautelares, provisionales de protección, mejor dicho, y hasta este momento no se ha cumplido con ninguno de los requerimientos. El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos registran que no hay independencia del Poder Judicial porque el mismo está sometido al Poder Ejecutivo. La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas igualmente señala que aquí no existe independencia del Poder Judicial, el mismo está sometido a los rigores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Estado de la dictadura. Y la situación real de las cárceles es que precisamente durante el año 2020 se registraron justamente 292 muertes de presos, de los cuales 194 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis, así como que en este momento no tenemos una información precisa en relación a las pruebas de detección del contagio del virus del coronavirus, sino que antes, por el contrario, lo que tenemos nosotros es precisamente una desatención, porque son precisamente los familiares de los presos los que muchas veces llevan las medicinas, llevan la ropa y llevan la comida ante el hecho mismo de que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad. Y si algo pone en evidencia a un Estado es la situación de las cárceles, porque los presos pierden su libertad, pero no pierden sus derechos humanos. Por eso la importancia del acuerdo nacional que usted ha planteado, presidente, porque justamente requerimos un Estado federal descentralizado, donde las cárceles estén descentralizadas. Esa experiencia la vivimos nosotros hace 20 años, cuando comenzó el proceso de descentralización, y quienes éramos gobernadores en aquel entonces desarrollamos una política de descentralización con el gobierno central a los fines de nosotros desarrollar políticas preventivas y de desarrollo humano con perspectiva de reinserción en la sociedad. Y hoy día tenemos nosotros que eso no existe, y las cárceles que se construyeron en esa época hoy día carecen de todo tipo de política preventiva. Son infraestructuras que tienen más de 20 años y por supuesto no tienen mantenimiento ni correctivo ni preventivo. Aquí hay una gran realidad. La dictadura nombra a esta comisión y dice que tiene 60 días para que dé resultados, y sobre todo se comprometieron a que iban a resolver el problema de lo que se llaman las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos. En Venezuela hay cerca de 75.000 presos, de los cuales 40.000 están en esos calabozos bajo la figura de detenciones preventivas sin juicio. Esa es una realidad. Aquí tenemos nosotros presos en el helicoide que tiene más de 5 y 6 años sin ningún tipo de juicio. Bueno, estos señores dijeron que en 60 días iban a resolver ese problema. No lo van a resolver porque precisamente no tienen ni la capacidad ni la voluntad. No olvidemos que aquí tenemos nosotros cárceles que están controladas precisamente por los planes, que son cárceles abiertas, como otras cárceles que están precisamente controladas por las autoridades del Ministerio de Justicia. Esa es una realidad que nosotros tenemos, que es justamente el hacinamiento. Eso no tiene forma de resolverse, esa sobrepoblación, mientras nosotros sigamos teniendo un régimen dictatorial como el que tenemos hoy día, que ha hecho de las cárceles un centro de corrupción y de negocio para las personas que están involucradas en la atención y la protección y el mantenimiento del sistema carcelario en Venezuela. Así pues, de que en este momento, cuando todos los informes internacionales resaltan la parcialidad del sistema judicial, precisamente porque forma parte de una rama ejecutiva del Poder Público Nacional, cuando se destaca precisamente a través de la Comisión Internacional de Juristas de América Latina, a través de un informe que denuncia
que no existe independencia de los poderes públicos de Venezuela porque están controlados por el partido del Estado de la dictadura, que es el PSUV, pues obviamente una de las conclusiones que resalta es que precisamente esta es una respuesta política que hace la dictadura de Nicolás Maduro ante las denuncias que han sido emitidas por la Corte Penal Internacional. Y no olvidemos que ahora, el próximo 23 de julio de esta semana, el fiscal va a tener una audiencia para analizar la situación venezolana, y estos señores aquí lo que se quieren es como adelantar a ese examen preliminar donde se evidencian actos precisamente de delitos de lesa humanidad emitidos pues precisamente o cometidos precisamente por esta dictadura, y que están en los informes de los organismos de promoción, como la Alta Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que busca precisamente es como crear una suerte de complementariedad positiva para hacerle ver a la Corte Penal Internacional y al nuevo fiscal que aquí en Venezuela existe un sistema judicial que funciona, que existe una reforma judicial que se está adelantando y que en consecuencia estamos en capacidad interna para desarrollar una política de no impunidad, sino de castigar a los culpables de los delitos de violaciones de los derechos humanos. Todo eso es un falso positivo, todo eso es una estrategia política, porque ellos saben perfectamente bien que estos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que aquí no puede haber impunidad, sino que aquí se tiene que aplicar el peso de la justicia universal, el peso de la justicia penal internacional, porque esta situación en Venezuela no puede quedar como una referencia histórica, sino que tiene que haber actuaciones concretas. De manera tal de que en este caso concreto de esta propuesta que hace la dictadura de una reforma judicial y penitenciaria, coordinada por los que han sido actores fundamentales de esta dictadura, que han tenido en sus manos el poder a nivel de una Asamblea Nacional. Cuando la controlaron en su momento, pudieron haber desarrollado todo un sistema de reforma estructural del propio Código Penal en Venezuela, haber desarrollado toda una política de prevención completa en materia judicial. No lo hicieron. Antes, por el contrario, controlaron ideológica y políticamente el sistema de designación de jueces y la propia Fiscalía, con la cantidad de jueces interinos y suplentes que existen. Eliminaron la carrera judicial, eliminaron por completo cualquier tipo de cooperación con la Facultad de Ciencias Jurídicas de todas las universidades del país, que tienen excelentes profesores. Las cárceles, como ya lo acabo de decir, con su hacinamiento, dejaron de ser un sistema pues de reinserción social y de producción incluso, porque esa era la idea cuando se desarrolló aquí la descentralización en Venezuela, que las cárceles fueran centros de reinserción social y sobre todo de capacitación. Eso se acabó, de manera tal de que en este momento para nosotros es sumamente importante rechazar esta propuesta de una reforma judicial donde no han convocado a los sectores interesados. Yo debo decirles, colegas diputados, que en la comisión tengo la suerte que tengo ahí a la colega de Yalixa, que es la vicepresidente, y muchos otros colegas que saben de la materia. Hemos hecho reuniones, hemos convocado al Observatorio Venezolano de Prisiones, hemos convocado a diferentes sectores, abrimos un correo para que los familiares de las víctimas se puedan comunicar con nosotros y de esa manera darnos a conocer la situación de sus familiares. Es decir, hemos actuado como le corresponde a un poder legítimo del pueblo, como es la Asamblea Nacional que usted preside, presidente. La dictadura es verduga de la libertad y de la vida. La educación es el oxígeno de la vida y de la libertad. Eso explica entonces que las dictaduras, los regímenes depravados, criminales, contrarios a los valores fundamentales del ser humano, ataquen al individuo en formación, nuestros niños, en su educación. Recordemos el movimiento Con mis hijos no te metas, primeras protestas cívicas en Venezuela durante el tiempo del Castro-chavismo-madurismo, que comenzaron hace 21 años, y también las recientes protestas de las madres que valientemente tratan de impedir que sus hijos sean conejillos de India para la vacuna Abdalá. El control del gremio docente, sometiéndolo a vejación, pérdidas de contratos colectivos, de seguros y fondos de ahorro, y más recientemente aún sometiéndolos a despidos injustificados, sin procedimientos, violando sus derechos laborales, es muestra de cómo
este tipo de regímenes atacan la educación sin clemencia. El ataque a la educación por parte de la dictadura se evidencia además en la dolorosa destrucción de la infraestructura de colegios, liceos, universidades, pedagógicos, en las pérdidas irreparables del sistema de bibliotecas públicas, en el progresivo deterioro de las redes de comunicación del país que aíslan al ciudadano venezolano de la globalizada humanidad al tener la peor Internet del mundo. La destrucción del sistema educativo, que en Venezuela se erigía además como una herramienta perfecta para salvar las deficiencias alimenticias y nutritivas de la población, agrava la situación de la desnutrición de la población venezolana aún más. La deserción en todos los niveles, el éxodo y abandono por parte de los educadores obligados por las graves circunstancias del país son revelaciones que durante la gira de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional nos encontramos en cada rincón de nuestra Venezuela, y mientras más te adentras en ella, más grave y dolorosa es la situación. En este debate que damos hoy por la educación en la Asamblea Nacional de Venezuela, quiero exhortar a la UNICEF Venezuela a profundizar los esfuerzos de ayuda vital a la educación y a la formación de calidad más allá de la dinámica de la dictadura y a ver más allá de los límites de Caracas y de las principales capitales de la República. También es significativo resaltar en este debate las formas y procedimientos, protocolos de fe y alegría, la resiliencia mostrada durante la pandemia para sostener sus programas educativos y para aprovechar las capacidades y recursos comunicacionales para apoyar al individuo en formación. Fe y Alegría se erige nuevamente como ejemplo de fe, de amor, de libertad, de educación para los venezolanos y para el mundo. Son una esperanza en esta destruida Venezuela. Es un deber para nosotros como Asamblea Nacional, como Comisión Delegada, que hemos recibido directamente de los dolientes el informe del estado de la educación venezolana, colocar nuestro máximo interés en recuperar las formas republicanas, los valores de libertad y vida en el centro de las políticas. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Por eso, el respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional por todas las formas cívicas posibles, incluyendo la refundación de la nación en unión, para sepultar las pretensiones de completar la destrucción de la República. Dios nos guíe y nos acompañe a todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.